Hola, buenas noches. Desde Unidos contra la Corrupción les damos la más cordial bienvenida. Soy Vicente Carrera y el día de hoy vamos a conversar, vamos a hacer un análisis del 2020, 2000 y una visión al 2021. Hoy nos acompaña Francisco Rivas, también quiero contarles que Francisco Rivas, para los que no lo sepan, es ex fiscal y secretario del Ministerio Público y ex ministro de Gobernación, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado y notario, además de contar con un pensum cerrado en maestría en Criminología. Por su labor en el MP fue reconocido en octubre del 2011 por la Agencia Antinarcóticos estadounidense DEA tras coordinar la captura de varios narcotraficantes. La PNC lo galardonó en el año 2014 con la Orden Cruz de Oro y finalmente desempeñó como ministro de Gobernación de enero del 2016 a enero del 2018. Con nosotros también está Manfredo Marroquín. Él es politicólogo y graduado de la Universidad de la Rafael Andívar, cofundador y presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana, por medio de la cual ha realizado denuncias de malversación estatal, sobrevaloración en la construcción de infraestructura, obras públicas inexistentes, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán la fallida compra de los aviones argentinos, pues ahí estaba Manfredo. También nos acompaña Jordán Rodas Andrade. Él nació en Quetzaltenango. Es abogado y notario, graduado de la Universidad de San Carlos. Actualmente ocupa el cargo de Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala desde el 20 de agosto del 2017. Él fue elegido por el Congreso con 131 votos a favor y fue el candidato mejor calificado al obtener el 96.33 puntos. El día de hoy entonces vamos a hablar de conceptos de justicia, de seguridad y de derechos humanos. Por lo que le pido en este momento, en el orden de aparición, a Francisco Rivas, sus comentarios al respecto de esos temas de seguridad en todo este 2020, cómo lo ve, cómo podemos llegar a estar eventualmente. Francisco, adelante, es tu tiempo. Hola, buenas noches Vicente, buenas noches Manfredo, procurador de los derechos humanos, un placer estar con ustedes, un saludo a toda la audiencia que nos sigue por para Salud. dialogar un poco sobre temas de seguridad, justicia y derechos humanos en esta sociedad guatemalteca. Bueno, el 2020 ha sido un año muy difícil para la seguridad guatemalteca en general. Ha sido un año verdaderamente oscuro en atención a el gobierno actual. Me parece que no tiene claridad o una planificación real sobre los temas de seguridad. Desde principios de año pudimos observar que emite algunas acciones que son contrarias a todo un sistema democrático de seguridad, respetuoso de derechos humanos que desde muchos años se venía consolidando en el país. Obviamente, para hablar del 2020 es necesario también hablar del coronavirus, que sin lugar a dudas ha afectado a la sociedad guatemalteca y que ha incidido en temas de seguridad. Es también importante reconocer en este momento y aprovechando la oportunidad, todo el mérito que ha tenido el personal médico, de enfermería, paramédico, bomberos, que han expuesto su vida con tal de proteger a los guatemaltecos. Pero también es importante reconocer ese gran trabajo que las fuerzas de seguridad en algún momento realizaron en el marco de la pandemia, sobre todo en esos primeros meses cuando se les pidió o se les instruyó realizar algunas acciones que no eran parte de su competencia, pero que por falta de una orientación y de una claridad en las autoridades de gobierno para atender la crisis
de salud tuvieron que asumir un rol y que finalmente terminaron siendo una de las instituciones con más contagios y con más muertes a nivel de gobierno. Pero regresando al punto, nosotros como ciudadanos guatemaltecos pudimos observar que asume un nuevo gobierno sin una planificación clara en temas de seguridad. Primero, las primeras acciones que toma es decretar estados especiales, estados que reprimían garantías y derechos constitucionales de los guatemaltecos con el fin de garantizar una seguridad. Seguridad que hasta el día de hoy y después de meses de transcurrido podemos observar que los resultados han sido negativos porque la incidencia criminal se ha generado y los problemas reales de la inseguridad que se pudieron generar en los lugares donde se decretaron los estados especiales difícilmente se hayan terminado. Esa es una evidencia real y clara de que este gobierno en realidad no tiene claridad en materia de seguridad y que poco ha podido avanzar en este aspecto. Han transcurrido prácticamente ya 12 meses con 3 ministros de gobernación, con un primer ministro que estuvo prácticamente ausente porque se encontraba convaleciente por las enfermedades que tenía. Después fue sustituido por una persona con mucha experiencia en la administración pública, especialmente en el Congreso, fue diputado, que conocía los temas de seguridad, pero que seguramente no se le permitió trabajar conforme a sus principios y a las orientaciones que él manifestaba. Y producto de ello, fue destituido o se le solicitó que presentara su renuncia. Tercero, pues llega un ministro que también se ha desarrollado dentro del campo de la seguridad, que tiene formación técnica y muy especializada en el tema, pero que a 2 días de estar, de haber asumido el rol como ministro de Gobernación, ordena la represión en contra de ciudadanos que se manifestaban libre y pacíficamente en la plaza central, lo cual evidencia también es de que en realidad no tienen claridad en la dirección de la seguridad del país. Hoy esperamos nosotros que como ciudadanos guatemaltecos en general, yo como ex ministro, de que se tomen decisiones verdaderamente importantes dentro del Ministerio de Gobernación con el fin de reorientar el tema de la seguridad en favor de los guatemaltecos y guatemaltecas. Sí, Vicente. Muchas gracias, Francisco. Manfredo, en temas de justicia, ¿cómo has visto tú todo este 2020? Si pudieras, enciende tu micrófono. Sí. Ahí estamos. En primer lugar, un saludo muy cordial a Francisco, a ti Vicente y a Jordán, que formamos este pequeño panel de análisis, y a todos los que nos están viendo a través de las redes, mandarles un caluroso y afectuoso saludo de felices fiestas de fin de año. Pediría que lo mismo que en la mayoría de temas, como bien lo definió Francisco, un tema para la justicia en particular, te diría que tal vez más oscuro que en el tema de seguridad, aunque son dos áreas que van de la mano, prácticamente no se pueden analizar independientemente, porque las dos se retroalimentan, las dos áreas, justicia y seguridad. Y como en todas las demás áreas, yo uniría aquí una especialidad que es la mía, la de transparencia, te diría que un año fatal
Ya todos pues, sufrimos las consecuencias de esta pandemia, pero fatal porque un gobierno que recién inicia y que tuvo las condiciones para hacer un gobierno no improvisado, porque tuvo más de 6 meses para prepararse, para formar equipos, para afinar estrategia, pues prácticamente entró a improvisar en todas las áreas, con un equipo bastante mediocre, diría yo, en todas las áreas también, y con una agenda, yo ahí sí diría que sí tenía agenda muy definida, y la agenda definida era cómo garantizar margen de acción para seguir con la política de corrupción de gobiernos anteriores y con la política de impunidad. Entonces yo te diría que esa es la agenda que transmitió, con esa logró construir el gobierno una mayoría que no tuvo en las elecciones, pero negociando impunidad y corrupción la obtuvo fácilmente en el Congreso. Y la agenda que les interesó echar para adelante es precisamente eso, como por ejemplo nos tuvieron, yo tenía la cuenta, pero ya se me olvidaron los días, cuántos días del año vivimos bajo estado de excepción, es la mayoría del año, es decir, es un gobierno que no se ve gobernando respetando las garantías constitucionales que tenemos todos los guatemaltecos de acuerdo a nuestra constitución, y es un gobierno que no solo no tiene la capacidad, sino que yo no le veo que tenga la voluntad de hacer un buen gobierno. Y eso es preocupante porque si en el en el primer año, que normalmente es el año que se conoce como de luna de miel, el año de gracia, que la población le concede el beneficio de la duda a un nuevo equipo de gobierno, y fue un fracaso rotundo, no me quiero imaginar cómo van a ser los siguientes años. Entonces, yo te diría un año fatal en todos los sentidos. Eh, Guatemala, precisamente por tener un Estado y un gobierno tan pequeño, tan limitado, no se va a ver afectado como el resto de América Latina y el mundo económicamente en términos de Producto Interno Bruto. Es el país que se estima que va a caer menos de toda América Latina, entre 1 y 2% del PIB, mientras que el promedio latinoamericano va a andar en 7%. Países como Panamá, Perú van a estar alrededor del 15% de caída de su PIB, y eso porque precisamente el gobierno no tiene, no tiene mayor margen de acción en términos de políticas macroeconómicas, que están dadas pues prácticamente desde hace más de 30 años y que han tenido un costo a lo largo de estos 30 años, pero que hoy por lo menos nos da solidez para el manejo de la macroeconomía, lo cual no quiere decir que si la macroeconomía no está tan mal, que la microeconomía esté bien. Estamos mal, pero resumiendo, yo te diría que para la justicia en particular, un año fatal. Seguimos sin elección de magistrados a la Corte Suprema, porque se quiere elegir a como dé lugar a los que quiere el grupo en el poder, que son gente impresentable. Se quiere y se empezó ya la estrategia para tener también bajo control a la Corte de Constitucionalidad, que ya están en operación con esa estrategia. Y yo te diría que en esos términos, pues el panorama, que es lo que vamos a discutir más adelante, no es alentador. Sin embargo, ahí es donde los ciudadanos contamos, y va a depender mucho de las fuerzas que seamos capaces de desplegar organizadamente, de tener esta agenda regresiva que este gobierno tiene como ruta de gobernar Guatemala. Muchas gracias, Manfredo. Bienvenido, procurador Jordán Rodas.
Hasta el momento, Francisco Rivas ha hablado al respecto del tema seguridad en Guatemala. Vicente, perdón, no se escucha. Vamos a ver, ¿los demás me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Creo que es Jordán el que tiene problemas ahí. Yo estoy bien. No me... Bueno, entonces tal vez... Entonces, Manfredo, dado... Vamos, ahí está el problema. No nos escucha. ¿Podrían... ¿Cómo hacemos ahí? Desconectar. Conectar. Bueno. Nosotros sí escuchamos. Aló, 2, 3, perdón. Bueno. Desconecta tu micrófono y... Bueno. Voy a cambiar de sitio tal vez. Vamos a ver. Bueno. ¿Ahora? Bueno. Sí, Jordán. Bueno. Jordán. ¿Me escuchan? Yo no les escucho. Nosotros sí te escuchamos. Pero ya puedo hablar, o la pregunta, perdón, ingresé un poquito tarde, pero solo te escucho a vos, Manfredo. Vicente, no, parece que habla, pero no escucho. Bueno, entonces tal vez, Manfredo, tú puedes hacerle la pregunta al procurador. En materia de derechos humanos, ¿cómo ve él el 2020? Vicente, no le escucho. Bueno, la pregunta que hace Vicente Jordán es ¿cuál es tu valoración en el área de derechos humanos de lo que ocurrió este año que estamos por terminar, 2020? Muchas gracias, Manfredo. Gracias, Vicente. Un gusto compartir con ustedes. Francisco, buenas noches a todos. Un abrazo de la distancia. Pues la verdad es que no varía mucho en cuanto a la opinión de ustedes, solo que en materia de derechos humanos, pues es un año que si fuera de aprobarlo o reprobarlo, si estamos a nivel de un curso escolar, pues lamentablemente reprobó Guatemala en materia de derechos humanos, porque no ha habido voluntad de tomar los derechos humanos transversal en cuanto a las políticas públicas. Y no solo, yo tengo un síntoma, cuando escuché y vi en el Teatro Nacional el discurso del señor presidente tomando posición, no hizo una sola mención de derechos humanos, no de la institución del procurador, sino los derechos humanos tendrían que ser el que nutriera de un norte a cualquier gobierno democrático. Pero ya en el ejercicio del gobierno, pues se ha evidenciado que una de sus prioridades fue precisamente desmantelar la institucionalidad de la paz, que por cierto, mañana 22 de diciembre se cumple un aniversario más de que afortunadamente como país llegamos al final de un conflicto armado que tuvo una cauda muy sangrienta, con más de 40,000 desaparecidos, muchas mujeres viudas, huérfanos, cuando el Estado reprimía a sus ciudadanos utilizando recursos públicos para perseguir, asesinar y desaparecer a personas que pensaban diferente. Y si hubiera sido delito, hoy el debido proceso hubiera sido fabuloso para aquellas personas que hubieran sido procesadas legalmente, pero no fue así. Pero desapareció la COPRED de un plumazo, también la Secretaría de la Paz, la Secretaría de la Mujer. Entonces, eso es un gran déficit. Y si le sumamos el trato inadecuado, opaco, ineficiente y con muchos rasgos de corrupción de lo que fue y es todavía la pandemia, porque no podemos doblar esa página porque estamos en la segunda ola, aunque los números realmente a mí me dejan muchas dudas. No llegamos ni a los 5,000 pruebas, ¿verdad? Hay una oscilación, el mapa de los semáforos cambia según la economía, y una crisis sanitaria fue involucionando a una crisis humanitaria, porque el derecho a la salud, la vida, se sumaron el derecho a la protección del trabajo en cuanto fueron abordados, y por eso es que tenemos esa crisis de gobernabilidad también, si la sumamos. Yo escuchaba a Manfredo en su intervención en cuanto a la justicia,
¿verdad? Porque la justicia es un derecho humano, también una justicia independiente, y esta está a merced de acuerdos oscuros bajo la mesa que ha gozado de obedecer a la Corte de Constitucionalidad y no elegir Corte Suprema ni sala de apelaciones, con una justicia que no es legítima, que es dependiente, no podemos hacer una lucha de derechos humanos. Ayer el padre Edgar, párroco de Concepción, Nueva Concepción Escuintla, hizo una valiente denuncia pública. Les pongo ese ejemplo, ¿verdad? Un avionetazo, y resulta que trabajadores con su uniforme fueron atrapados. No las personas que transportaban la droga, sino las personas que fueron, como cualquier curioso, a ver eso. Y ya llevan varios días y no ha sido resuelta su situación jurídica. ¿Qué poderes ocultos están tras eso? Ese es un síntoma. Aparte, el trato de la reconstrucción por las tormentas tropicales, pues no hay un plan. Aparte, fue una primera muestra de que la luna de miel que suscribió el presidente con el vicepresidente, pues fue muy corta, la verdad. Y no solo defraudó la credibilidad que se la dio el vicepresidente bajo mucho riesgo, pero se la dio, defraudó al vicepresidente y defraudó a todo Guatemala otra vez porque le había dicho que él se iba a hacer cargo de la reconstrucción. Entonces, la palabra debería ser una constante en cumplir en cuanto a un binomio, pero esta crisis a la larga erosiona el derecho a la nutrición, que el presidente de la CONASAM por ley le corresponde al vicepresidente de la República, pero también no, el Ejecutivo, el presidente, no le da todo el poder que merece el vicepresidente para afrontar este flagelo. Y así pude erosionar, mencionando muchos temas más, pero va a ser durante la plática, pero en síntesis, Vicente, yo pienso que reprobamos como país y no se ve la luz al final del túnel, desafortunadamente. Gracias, Jordán. Entonces, yo creo que sí me escuchan, ¿verdad? Yo creo entonces que la gran... el camino a seguir en este momento, bien sería el prevenir al gremio de los abogados para que nos ayuden con el tema de elección de cortes, tanto en este momento que se está por elegir, o de magistrados, perdón, tanto en este momento que se está por elegir al suplente del licenciado Bonerges Mejía, que en paz descanse, para provocar la concientización de todos aquellos abogados que han caído en el tedio, me imagino como muchos guatemaltecos, en pensar en que ya no tiene sentido votar porque quizás ya todo está arreglado, pero no sé, yo tengo la esperanza de que esto cambie en este momento, que los abogados, así como los médicos han hecho un juramento, los médicos han hecho juramento de velar por la vida. Yo creo que los abogados quizás en su decálogo, no lo tengo muy claro, pero han de tener por ahí algún concepto como es el de defender el Estado de Derecho. Entonces, ante esta situación, a mí me encantaría que pues, dentro de sus... cada uno de nuestros invitados pudiera hacer una forma de convocatoria para todo el gremio en general de los abogados, ¿verdad? Me imagino que es una multitud que pudiera en alguna medida lanzarse a las urnas el 4 de enero para la elección del magistrado que va a ser el que tome en el lugar del licenciado Bonerges Mejía, del doctor Bonerges Mejía. Invitarlos, tal vez Francisco, tú podrías desde tus palabras tratar de tocar las cuerdas de esos abogados que están hartos de todo lo que se está dando y moverlos, motivarlos. Básicamente eso es lo que queremos en este momento. Sucede que estamos claros que con una corte diferente, una corte que no esté cooptada, muchos cambios pueden venirse en adelante. Así es que adelante, Francisco, después el procurador y eventualmente Manfredo. Adelante.
Gracias, Vicente. Bueno, es una oportunidad importante la que como abogados tenemos hoy en día de participar a la elección de magistrado titular a la Corte de Constitucionalidad. Es importante que nosotros como abogados tomemos conciencia de que estamos en un momento trascendental en la historia de la justicia de Guatemala y que es importante aprovechar esa oportunidad para que abogados honestos, abogados respetuosos del Estado de Derecho, de la justicia, comprometidos con la Constitución Política de la República de Guatemala, se acerquen a votar y que elijan a la persona idónea, a la persona igual de competente y de capaz que ellos para poder ejercer la función como magistrado titular en la Corte de Constitucionalidad. No desaprovechemos esta oportunidad. La justicia es un pilar importante dentro del Estado de Derecho. Nosotros como abogados tenemos esa oportunidad de elegir al abogado correcto para que pueda ejercer la función jurisdiccional conforme a los principios y a los valores que están expuestos en la Constitución Política de la República de Guatemala. No le demos esa oportunidad a las mafias que han corrompido el Estado de Derecho, que se han posicionado en las cortes del país. Seamos nosotros los que elijamos a la persona que represente dignamente los principios y valores establecidos en la Constitución Política de la República. Sí, de mi parte, pues coincido con Francisco, es una oportunidad histórica que tenemos todos los abogados de emitir nuestro sufragio este 4 de enero, que lo hagamos libremente, independientemente de cualquier sugerencia o presión. El ejercer el voto es un derecho y que se realice de forma lo más consciente posible. No estamos eligiendo un amigo, estamos eligiendo un magistrado titular, un magistrado que va a sustituir al licenciado Bonerge Mejía. Tiene que ser una persona respetable, honorable, porque eso va a depender mucho los últimos 4 meses que tenga esta Corte de Constitucionalidad, que se ha visto asediada por distintos sectores fácticos que quieren que los magistrados sean sus abogados de sus intereses y no los que defiendan la Constitución. El voto es secreto, solo uno, y su conciencia sabe por quién vota. Bueno, yo también haría este llamado a una votación responsable, que estamos hablando de abogados, no estamos hablando pues de profesionales que tienen opción de meditar su voto, de ejercer un voto informado, que por favor examinen muy bien cuál es la hoja de vida, tanto personal como profesional, de los que se están postulando, que rompamos esta política de rebaño, de que vamos a votar por porque este es el que nos asegura más acceso a prebendas, a privilegios o lo que fuera. Yo diría que solo de esa forma, teniendo un gremio, en este caso abogados, responsable, es que la justicia puede ir mejorando en el país. Obviamente la elección de este magistrado es para ocupar un breve espacio, porque terminaría en abril el periodo, eso es para culminar el periodo que lamentablemente no pudo terminar Bonerge Mejía, pero hay temas en la agenda pendientes de fallos en la CC muy importantes. Por eso se vuelve clave la elección de esta persona, porque si fuera en una coyuntura tal vez diferente, pues uno dice, bueno, van a ser 2-3 meses de ocupar el cargo y no tiene mayor relevancia, pero sí la tiene, porque hay temas haciendo cola para fallos definitivos en la CC,
de mucha importancia a nivel nacional. Gracias a todos. Interesantes sus posturas y sus peticiones igualmente. Yo creo que a estas alturas ya todos los abogados deberían de tener claro ese derecho. Ejerciendo ese derecho, definitivamente, desde mi perspectiva, estarían haciendo patria. Esperamos que en su mayoría los abogados se vuelquen a votar este 4 de enero y le demostremos al pacto de corruptos que no estamos vencidos, que tenemos el espíritu muy, muy en alto, muy fuerte. Y recordemos que este es solo un pequeño ejercicio, porque esta elección del 4 de enero me parece que solo tiene como vigencia 3 meses. Luego habría que hacer la elección de nuevos magistrados. Entonces, si nosotros en esta oportunidad ejercemos ese derecho, practicamos ese ejercicio del voto masivo, yo creería que nosotros podemos tener una corte saneada, ¿verdad? Que como hasta hoy ha sido como un pilar junto a personas como Manfredo, como el licenciado Rivas, como el licenciado Rodas y también, ¿por qué no mencionar al fiscal Juan Francisco Sandoval? Entrando a otro tema, hay una pregunta para Manfredo, y es que si pudieras hablar, Manfredo, sobre el trabajo de Consuelo Porras y lo que significa para el país que los diputados aún no elijan cortes. Adelante, Manfredo. Sobre el trabajo del actual fiscal, yo creo que hay un sentimiento ya muy generalizado en la población de decepción, de realmente de rechazo a lo que ella, el papel que ha venido jugando, tan pasivo, tan permisivo, y sobre todo de querer abortar lo que se logró fortalecer en el Ministerio Público en el combate a la corrupción y la impunidad en términos de capacidades institucionales, como es la FESI, de querer pues perseguir y sacar de la institución a ese personal que digamos, que se fue formando y capacitando mientras CICIG estuvo en Guatemala. Creo que eso ya la población lo tiene muy claro y no está dispuesta a tolerar, digamos, que este plan de eliminar a la FESI, porque realmente sacando al personal clave de esa unidad prácticamente estaríamos volviendo a un MP como el que teníamos hace muchos años, un MP sin dientes, sin generar temor ante las mafias, ante el crimen organizado. Entonces yo te diría que la fiscal tiene que poner sus barbas en remojo este año, que es su último año, queda un año y meses de gestión, y de que la población de verdad, nunca antes el cargo de fiscal general había estado tan presente en la conciencia ciudadana. Y creo que ella tiene que meditar muy bien cada paso que dé de aquí en adelante. Creo que está en la cuerda floja en términos de apoyo social, lo ha perdido casi completamente. Y lo mismo, pues te diría con el tema de elección de cortes, parte del problema ha sido ese papel tan pasivo, tan tolerante del Ministerio Público en no hacer, digamos, no hacer fuerza para que se cumplan las órdenes constitucionales de los fallos de la Corte Constitucional en cuanto a que se elija respetando el fallo que emitió la Corte, y ese papel, habiendo sido la misma fiscal la que interpuso esa acción,
legal la que no defienda, digamos, lo que está llamada a defender, que es velar por la integridad de un proceso y que se vio violentado, y hay pruebas que colectó la FESI, evidencias de cómo había una intención de manipular el proceso para seleccionar magistrados afines a los grupos mafiosos que tentan muchas instituciones en el Estado. Y lo que quisiéramos ver es un MP realmente independiente, ya no sujeto a lo que apruebe el presidente o el Congreso o las mafias que están detrás de ambos poderes. Muchas gracias, Manfredo. Por ahí tenemos una pregunta para el licenciado Rivas, y es ¿cómo ve la actuación del ministro de Gobernación y del director de la policía en las manifestaciones masivas del 21 y 28 de noviembre? Adelante, Francisco. Bueno, a mí me parece que el actuar del ministro de Gobernación evidencia una conducta autoritaria y represiva en contra de la población guatemalteca, especialmente ese 21 de noviembre, cuando ciudadanos guatemaltecos se manifestaban libre y pacíficamente en la plaza. Evidentemente es un retroceso al esfuerzo de construir institucionalidad en el marco de la seguridad del país. Es un retroceso porque prácticamente con ese tipo de acciones contravinieron los principios y la filosofía que la Policía Nacional Civil había venido construyendo desde los años 90. Desde antes de que se firmaran los acuerdos de paz, durante el momento en que ésta se circunscribe y durante todo ese proceso de los 20 años que se había dedicado a profesionalizar agentes de la Policía Nacional Civil con principios y valores eh, fundamentados en el respeto, en el servicio a la ciudadanía guatemalteca, en el profesionalismo y en el actuar correcto en ejercicio de la seguridad. Me parece que fue un error la forma de cómo se dirigieron hacia la población guatemalteca. Debería de ser un ejemplo negativo de cómo abordar una situación de crisis como la que se generó el 21 de noviembre. Gracias, Francisco. Ahora, hay una pregunta aquí que pues quizás se pudiera dar un pequeño debate, ¿verdad? Y la pregunta dice así: según su entender, dada la evidente incapacidad moral de la actual Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles creen que serían los mecanismos apropiados para evitar la politización de las cortes en el país y cómo lograr que la mayoría de los ciudadanos entiendan que este asunto les afecta directamente? Tal vez empecemos con Jordán. Adelante, Procu. Gracias, gracias Vicente. Pues yo pienso que es evidente que el sistema de comisión de postulación ya ha colapsado. En su momento tuvo razón de ser, pero han habido distintas propuestas y la última que yo recuerdo fue una propuesta en conjunto entre el Ministerio Público, CICIG, con una mesa técnica con PDH o ACNUR, que si no mal recuerdo, y que se entregó al presidente de la República, Jimmy Morales, en ese entonces en el Teatro Nacional, y la presentó al Congreso de la República. Después escucharon cantos de sirena que él había sido presionado, pero por favor, eso sí suena a un mal chiste de Jimmy Morales. Sí, esa fue una propuesta de reforma constitucional del sector justicia, ¿verdad? Que se fue socializando por todo el país y que habría que revisar. También hubo una anteriormente con la Universidad de San Carlos, así, Sociedad Rafael Andívar. Lo que sí es cierto es que no podemos seguir con las mismas reglas porque vamos a tener más de lo mismo. Es como en la ley electoral de partidos políticos. Hay más de 100 diputados nuevos, pero muchas prácticas siguen siendo las mismas. Lo mismo nos va a ocurrir
con la Corte Suprema de Justicia si es electa bajo las mismas. Lo que se necesita ahora es que el Congreso ahorita termine esta tarea, pero que no se olvide esa asignatura pendiente de reformar la Constitución, y no solo en el sector justicia. Recuérdense que los acuerdos de paz mandaban una reforma constitucional para que obedeciera a los tiempos de paz, a la inclusión política de distintas fuerzas y corrientes ideológicas, y eso todavía es una asignatura pendiente. Entonces, tenemos que abordar con seriedad como país. La justicia no puede seguir con nuevos mecanismos, pero lo peor que está haciendo el Congreso es erosionar el frágil Estado de Derecho al no elegir la Corte con los candidatos que hay, pero tomando muy en cuenta lo que dijo la Corte de los candidatos que tuvieron diálogos con personajes que están procesados penalmente. Gracias, Jordán. Francisco. Sí, bueno, definitivamente este gobierno, después del desgaste que ha tenido durante estos primeros 12 meses de gestión, tiene ahora una obligación ética y moral con el pueblo de Guatemala para poder encontrar las rutas que lleguen a una solución de los grandes problemas que aquejan a la ciudadanía guatemalteca. Y uno de ellos definitivamente es el tema de la justicia. No podemos seguir con el mismo sistema de elección de magistrados a la Corte Suprema, a la Sala de Apelación y a la Corte de Constitucionalidad, porque ha demostrado que es fallido. Las mafias que hoy tienen rostro, nombre y apellido se han apropiado de ellas y han designado a operadores que les están sirviendo durante los periodos para los cuales son electos. En esta oportunidad que el gobierno tiene, pues deberá sentar las bases para encontrarle una solución. Y existen diferentes propuestas de reformas al sector justicia que se han hecho a nivel social. Y por supuesto la que ponía el procurador Jordán Rodas es una de ellas. Pero sobre la base del diálogo y sobre la base del consenso que el gobierno actual pueda desarrollar, probablemente encontremos una solución política y legal a un mediano plazo para no seguir incurriendo en estos errores cada 4 o 5 años cuando se eligen cortes. Gracias, Francisco. Adelante, Manfredo. Gracias. Bueno, yo te diría que, como en muchos otros países, Guatemala ya, en muchos otros temas, Guatemala ya merece una revisión seria de muchas áreas que pues ya no funcionan, ya simplemente son sistemas fallidos. Entre esos está el sistema constitucional de justicia, que por cierto ya han habido propuestas desde hace más de una década para reformarlo desde la Constitución, porque no podemos seguir teniendo magistrados de apelaciones, incluso yo diría ni de Corte Suprema, nombrados por intereses políticos que cada vez más están penetrados por mafias, como es el Congreso de la República. Entonces no podemos dejar que diputados cada vez más vinculados con narcotráfico, con corrupción, estén nombrando a quienes les tocará eventualmente conocer casos contra ellos. Eso es un sistema absolutamente sin sentido. Entonces, sí, el problema que tiene Guatemala es que no hay liderazgo político, digamos, que tenga espacios para desarrollarse y poder hacer estos planteamientos de reformas. Reformas, cuando digo reformas, no estoy hablando de planteamientos radicales, simplemente cambiar lo que no funciona, así de sencillo, como lo hace cualquier organización, sea pública o privada. Si esto no funciona porque me genera pérdidas que pueden ser
monetarias o simplemente pérdidas institucionales de rentabilidad social, como es la justicia, pues hay que cambiarlo. Pero en Guatemala hay toda una campaña sistemática para mantener un status quo del cual solo se favorecen las mafias. Y por eso vemos cada vez más que el país está prácticamente cooptado por grupos que tienen el control de los puertos, esas son unas mafias, otras mafias tienen el control de las aduanas, otras mafias tienen el control de las instituciones de justicia, otras mafias tienen así pues, repartos de la institucionalidad pública en manos de grupos mafiosos que evidentemente cualquier reforma la ven como un atentado para seguir, para que ellos puedan seguir con sus negocios con total impunidad. Gracias, Manfredo. Hay una pregunta directa para el licenciado Rivas. Primeramente, felicitaciones por su gestión. Y la pregunta es, ¿considera que el expresidente Morales se le termine de romper el chaleco de impunidad en el 2021 o va a tener más tiempo? Francisco, no se te escucha. Tenés en mute. Gracias. Bueno, existe una responsabilidad muy grande del presidente Morales en relación al tema de la seguridad por el debilitamiento o de la institucionalidad en la PNC particularmente. Prácticamente en el Ministerio de Gobernación, dirigido por el señor Degenhardt, se encargó de desmantelar todos los avances o los avances más significativos que habían tenido en la Policía Nacional Civil. Y definitivamente tendrá una responsabilidad que deberá ser dilucidada por parte de las autoridades responsables de desarrollar la investigación y persecución penal, pero también las autoridades judiciales. Hoy pareciera de que está protegido su actuar por el manto que Consuelo Porras ha desarrollado en favor de él, pero la justicia seguramente le va a alcanzar tarde o temprano, porque tiene una deuda con el pueblo de Guatemala y definitivamente deberá serle frente a la justicia en algún momento. Eso es lo que esperamos todos los guatemaltecos, que Jimmy Morales pierda toda protección y que se le juzgue por todos sus delitos y pecados y que vaya a prisión, ¿verdad? Esa es una pregunta para Manfredo y para Jordán. Dice, ¿ven ustedes algún componente que le devuelva la vida al presidente actual? ¿Y consideran que el vicepresidente Castillo logre recuperar la legitimidad que se le dio antes del 3 de diciembre? Adelante. Adelante, Jordán. Bueno, lo que es cierto es que del binomio presidencial, la percepción que yo tengo es que tiene mayor credibilidad el vicepresidente que el presidente. Pero como no se trata un asunto de simpatía, sino de ejecuciones, ahí es donde el presidente de la República ha estado socavando permanentemente la institucionalidad de la vicepresidencia y es momento en el cual el vicepresidente tiene que asumir con toda la competencia y la fuerza, las competencias que da la Constitución, la ley de organismo ejecutivo. Para eso sería genial y lo ideal es que el presidente Yamatei no lo esté torpedeando, ¿verdad? Y si no, pues tiene herramientas legales. Va a haber un momento histórico. La elección, la designación, porque así habla la Constitución y la ley de amparo, por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros, donde el vicepresidente tiene voz y voto del próximo magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.
Y ahí hay muchos temores de a quién va a designar el presidente de Mate, pues no es una decisión solo de él. Entonces es una prueba interesante que el derecho a la justicia tenga por lo menos opciones importantes y que no vaya a ser un amigo per se del presidente de la República, sino un abogado con trayectoria reconocido. Y afortunadamente del binomio el único que es abogado es el vicepresidente. Entonces tendrá que él analizar distintos perfiles para tener argumentos a la hora en que el presidente en Consejo de Ministros y los ministros también hay que ver cuál va a ser su comportamiento en esa decisión histórica, porque lo peor sería escoger a titularidad suplente que representan al Ejecutivo a capricho y merced de tener amigos complacientes del gobernante. Adelante, Manfredo. Bueno, yo te diría que yo no tengo ninguna, en lo personal, ninguna expectativa de cambio de la conducta del presidente. Creo que es una persona terca, que no reconoce y que está errado en la mayoría de su actuar, que tiene una agenda identificada con grupos que solo buscan ganar impunidad y corrupción y hacer corrupción en el país. No lo veo aliado con grupos que busquen fortalecer las instituciones, reformar las instituciones para que funcionen mejor. Así que yo te diría que no veo ningún cambio de timón en el actuar del gobierno. Creo que es un barco a la deriva y va a depender mucho de cómo la gente reaccione. Si la gente se quiere seguir hundiendo con ese barco o quiere decir, bueno, mire, ¿sabe qué? No sabe manejar el barco, mejor hágase a un lado. Pero sí te diría que veo un año de mucha turbulencia política, más que el que tuvimos este año, que ya fue bastante. Así que, y obviamente este tema de la relación del presidente y vicepresidente va a ser un tema político de primer orden, porque yo no veo forma de que haya una reconciliación en esa relación. Son dos personalidades completamente diferentes. Pues habría más bien que preguntarse cómo es que llegaron a ser binomio en la elección, pero es evidente que ahí no hay ninguna comunión en casi ningún tema. Y porque pues está claro, el presidente dice una cosa, el vicepresidente tuitea lo contrario, el vicepresidente pues tiene más empatía con los problemas que está reclamando la gente, al vicepresidente no le importan, al presidente no le importan, así que yo te diría que va a ser un año de mucha crisis y tomemos en cuenta que es el año del bicentenario, o sea, cumplimos 200 años como nación independiente y bueno, ojalá que sea un año que nos obligue a repensar por dónde queremos llevar este país. 200 años todavía le cuesta caminar por la senda del desarrollo y la democracia. Gracias, Manfredo. Pues ahí automáticamente te has saltado, Manfredo, a la siguiente parte y final de esta agradable charla en la que estamos buscando pues tener un poco de claridad al respecto de lo que fue el 2020 y me gustaría que entonces ahora Francisco y Jordán nos dieran sus puntos de vista con respecto a las proyecciones para el 2021, según su criterio, ¿qué le espera a Guatemala? Básicamente. Adelante, Francisco. Bueno, en temas de seguridad yo espero que prevalezca la institucionalidad que se ha ido forjando por más de 20 años en la Policía Nacional Civil, que se designen nuevas autoridades en el Ministerio de Gobernación que conduzcan la seguridad
conforme a los principios democráticos, respetuosos de los derechos humanos y conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Espero que los policías honestos, los policías trabajadores, aquellos agentes de la policía que se sacrifican todos los días con el fin de brindarle protección y seguridad a la ciudadanía guatemalteca prevalezca y se reconforte de alguna manera la institución policial con la finalidad de poder desarrollar nuevas líneas de acción con el fin de hacer efectivas las prioridades de la Policía Nacional Civil en materia de seguridad. La lucha, el desafío es grande para los policías honestos que se encuentran en la institución, porque seguramente hay intereses de personas políticas, de corruptos, de mafiosos, de criminales que están al acecho con la finalidad de tener el control, de posicionarse en la institución y de seguir delinquiendo y corrompiendo al país con total impunidad. Gracias, Francisco. Adelante, Jordán. Bueno, sí, a eso me sumo a lo que decía Francisco. Es más, yo como procurador declaré violación de los derechos humanos el 21 de noviembre, tristemente recordado. Recomendé ya en más de una ocasión la institución, tanto el ministro como el director de la Policía Nacional Civil. Se lo solicité a la Corte de Constitucionalidad, pero hubiera sido en cualquier país democrático. Sabes que hay un costo político. Ellos por dignidad hubieran renunciado. Si no el presidente, instituirlos, y si no, pues la respuesta, la solución la tiene fácil la Corte de Constitucionalidad para destituirlos, porque desobedecieron el amparo, porque deprimieron a la población en lugar de defender el derecho de libre manifestación. Pero no podemos tener un precedente de impunidad por parte de un ministro de Gobernación. Eso es delicado. A lo demás, Ivonne, una oyente en Facebook, si no estoy mal, decía una cosa importante: hay que tomar en cuenta también el 20 de enero, el cambio de gobierno de Estados Unidos. Es cierto, no somos un estado de dicho país, pero Guatemala no es una isla, y en el concierto internacional es importante el interés que han demostrado los demócratas por Guatemala, no solamente Guatemala, sino el Triángulo del Norte. Está la congresista Norma Torres, por ejemplo, y otros congresistas que ya han modificado, de hecho, leyes para castigar a los que agredan a defensores de derechos humanos, a los corruptos. Entonces, la esperanza un poquito la veo yo más clara y más cerca de los vientos del norte, aparte de la población de Guatemala, que ya salió a la plaza, rompió el miedo a contagiarse del COVID, manifestó su indignación, y también va a ser una evaluación muy positiva de la participación de los pueblos indígenas, de las juventudes de distintas universidades que han despertado y han hecho uso de ese derecho humano de manifestar. Es importante que no se dejen intimidar. Entonces, esa suma de aspectos es lo que da una esperanza, porque lo peor sería decir que ya todo está perdido y apaga y vámonos. No, yo pienso que la ciudadanía no se elige, no se ejerce solo con votar cada 4 años, sino permanentemente exigiendo una rendición de cuenta y una lucha y defensa de los derechos humanos, Vicente. Definitivamente. Bueno, hemos llegado al tiempo indicado. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, Francisco Rivas, a Jordán Rodas Andrade, Manfredo Marroquín, esta oportunidad, compartir con nosotros y con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Quisiera cerrar este tiempo dirigiéndome a las personas que nos están viendo. Nosotros somos muy idealistas en Unidos contra la Corrupción, ¿verdad? Vimos con un poco de tristeza cómo se dio el tema el 24 de diciembre, hermanos guatemaltecos. Un despilfarro total, y pues cada quien puede hacer con su dinero lo que le venga en gana. Pero fíjense ustedes que el presidente tuvo la desfachatez de enviar un mensaje navideño. Ahí digo desfachatez, porque incluso se dirigió a los médicos que no se les ha cancelado su salario, en algunos de ellos, totalmente.
Estamos en una época navideña donde pues obviamente hay gastos. También se dirigió a las personas afectadas por las tormentas tropicales y les dijo que iba a trabajar hombro a hombro con ellos. Y muchos de ellos pasaron con todas sus pertenencias aún sumergidas a 3, 4 metros de profundidad en el agua, ¿verdad? Entonces, hace unos días tuvimos un conversatorio al respecto de la desnutrición y la ayuda que podemos darle a nuestros hermanos. Nosotros en este momento les vamos a colocar ahí unos cintillos donde están los números de cuenta de la agrupación Rayuela y también la de Antigua al Rescate, para que dejarles a ustedes en el corazón hoy que quizás pudieran gastar la mitad en fuegos artificiales. O quizás, ¿verdad? Yo esperaría que no fuera mucho pedir, que de pronto en vez de gastarlo en eso, ustedes lo dieran, lo donaran a estos personajes, a estos super personajes, otros héroes que tenemos en Guatemala, gracias a Dios, que se han dedicado, pues se han dado a la tarea de darle alimento al que no tiene, de llevarle medicamentos, vacunas, alimentos y hasta a ropa para cubrirse a los damnificados y a todos aquellos que están en extrema pobreza, perdón, en el corredor seco. Entonces ahí tienen ustedes los números. Vamos a darle un tiempito para que los copien y quizás pudieran, repito, reconsiderar sus gastos de fin de año en cuanto a ese rubro específicamente. Si les sobra un poquito más, pues yo creo que ellos van a decir bienvenido. Y recuerden que es para nuestros hermanos aquella parte del equipo que conforma Guatemala que hoy están lastimados, que hoy están heridos, que hoy están en necesidad. Así es de que con esto nos despedimos, amigos. Un fuerte abrazo, Jordán, Francisco, Manfredo. Muchas gracias por su atención. Son ustedes muy amables. Nos sentimos muy representados por ustedes. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias, Que el año Vicente. 2020 Feliz Navidad. y Feliz año nuevo para todos. Mucho gusto, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Igualmente. Chao, Francisco. Un abrazo para todos los de la audiencia. Gracias por seguirnos y gracias por apoyarnos también. Este va a ser un año de que tenemos que empezarlo con bastante en un orden cerrado, ¿verdad? La ciudadanía tiene que seguir protestando, tiene que seguir haciendo la presión para que las cosas que se dieron ya, tuvimos 3 logros importantes, se sigan dando. Así es de que nuevamente un abrazo en nombre de todo el equipo de Unidos contra la Corrupción. El 14 de enero tendremos otro conversatorio muy interesante y esperamos contar con su presencia. Feliz noche y hasta la próxima.